que ando un poquito, es como alergia que ando hoy, pero bueno, gracias a Dios que estamos acá. Dios les bendiga, hermanos, y bueno, nuevamente tengo el privilegio de traerles una enseñanza, hermanos. Yo también he aprendido mucho acá, ¿verdad? Y le doy gracias a Marlon porque él me da la oportunidad de pararme aquí al frente y traer, ¿verdad? Un poco de la palabra de Dios. La palabra también habla a mi vida, ¿verdad? Así como a la de ustedes, espero que hable también. Y no es fácil, hermanos, escoger un mensaje, la verdad, no es fácil porque uno, bueno, sobre todo los que tenemos ya tiempo en el Evangelio, hemos escuchado tantas prédicas, tantos mensajes, y es difícil buscar un mensaje que sea nuevo, fresco también, ¿verdad? No es una competencia tampoco porque nadie viene a querer sobreponer sobre otros mensajes en ninguna manera, ¿verdad? Al final es una enseñanza para todos. Y bueno, me gustó, estuve pensando durante la semana a ver de qué podíamos hablar y creo que el tema de la Biblia, ¿verdad? El mensaje de hoy que se llama ¿por qué podemos confiar en la Biblia? La mayoría de los que estamos acá ya somos cristianos, pues, o sea, ya somos seguidores de Cristo desde hace muchos años, la mayoría. ¿Verdad? Pero como este mensaje también espero que lo vean otras personas a través de YouTube, que nosotros lo compartimos, siempre existe esa pregunta, ¿verdad? Aún en los cristianos, y es, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Porque en la vida nos vamos a encontrar compañeros de trabajo, amigos, compañeros de universidad, de clases, lo que sea, y siempre nos preguntan, pero vos ¿cómo sabes que la Biblia es el libro verdadero? ¿Cómo sabes que la Biblia realmente fue inspirada por Dios? Esa pregunta nos la hacen la gente y en algún momento nosotros nos las hemos hecho. Yo también me la hice en algún momento, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ha dado esa convicción primeramente. Pero parte de este mensaje es para que nosotros vayamos a través de la misma escritura y vayamos entendiendo y conociendo por qué es la Biblia la palabra de Dios. Entonces, dice lo que estábamos hablando, en un mundo lleno de opiniones cambiantes, noticias falsas y filosofías que van y vienen, a menudo nos preguntamos, ¿en qué puedo confiar de verdad? Para los cristianos, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la misma Biblia, la palabra de Dios. Pero, ¿por qué podemos estar tan seguros de su veracidad? ¿Qué la hace diferente de cualquier otro libro? Aquí me voy a detener. Hoy en día, hermanos, existen muchas filosofías. La filosofía que más se está propagando en el mundo es la filosofía del yo. O sea, yo tengo mi propia verdad. Son verdades relativas, ¿verdad? Y hoy en día la gente se está diciendo, no, pero es que lo que yo creo es así y esa es mi verdad. Por ejemplo, lastimosamente en el mundo hay una confusión a nivel de identidad de género, ¿verdad? Eso es algo que se está propagando muchísimo y la gente dice, ¿por qué yo que soy género masculino, por qué tengo que ser masculino? ¿Y por qué no femenino? ¿Quién dice que yo tengo que ser masculino? Entonces empiezan esas propias filosofías y la gente dice, no, la verdad que todo el mundo cree ya no es mi verdad. Eso hermano, es un súper peligro que hoy se está viendo más y más. Lo vemos en la política, los gobiernos, cada quien dice ser que tiene su propia verdad, ¿verdad? Que los de derecha, que los de izquierda. Bueno, en las mismas iglesias, ¿verdad? ¿Quién es más santo? ¿Quién es menos santo? ¿Quién sí habla con Dios? ¿A quién sí Dios escucha? ¿A quién no? Vos sos pecador y yo no. O sea, todos ese tipo de divisiones son filosofías propias que se van generando en el ser humano. ¿Y en qué se origina, hermanos? En la mentira de Satanás. Desde un principio dice que él es mentiroso. Desde un principio dice que él es homicida. Realmente Dios ve la mentira como el homicidio. La Biblia dice que él es homicida desde el principio, pero realmente él fue engañador, fue muchas cosas, pero Dios lo llama homicida.
Entonces, si nosotros creemos que tenemos nuestra propia verdad y estamos mintiendo, o somos falsos, somos homicidas también, así lo llama Dios. Entonces, la Biblia, hermanos, nosotros tenemos la confianza en el Espíritu Santo, que fue escrita por hombres de Dios y fue 100% inspirada por Dios. Entonces, por eso vamos a pasar al primer punto, ¿verdad? Y les pido a todos que tengan pues su Biblia a la mano para que vayamos por ciertos pasajes donde vamos a ir entendiendo y comprendiendo más cuál es la veracidad de la Biblia, ¿verdad? La Biblia se declara a sí misma como la palabra de Dios. No hay libro, hermano, que sea de otros pensadores o filósofos que digan que contienen la verdad, ¿verdad? Mahoma, Mahatma Gandhi, muchos de ellos decían busquen la verdad, pero no decían yo soy la verdad. Jesús fue el único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Él aclaró 3 puntos importantes. Los demás no decían eso, los demás decían busquen la justicia, busquen la paz, pensamientos que son buenos, ¿verdad? Pero no necesariamente que llevaran al trasfondo de Dios, porque una cosa, hermanos, es ser bueno y otra cosa es ser santificado por Dios, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros a cómo buscar esa santidad, no solo a ser bueno. Hay libros de filosofía, yo en lo particular, hermanos, les soy bien franco, no soy de lectura de otros tipos de libros, pero sí sé que existen muchos libros que ayudan al ser humano, ¿verdad? Son libros de psicología, de filosofía, que pueden ser buenos, que yo no digo que no, ¿verdad? No solamente la Biblia es el único libro guía para nuestra vida, porque hay mucha gente pensante y que tal vez son profesionales del área, por ejemplo, de la filosofía o de la psicología, que sí ayuda mucho al ser humano. Pero realmente que la palabra que ellos tengan esté viva es otra cosa. Y la palabra de Dios en sí misma, que se dice que es la palabra de Dios, es viva. Es viva. Eso es lo que hace de entrada una diferencia entre los libros o palabras de otras personas a lo que es realmente la palabra de Dios, que está plasmada directamente en la Biblia. Entonces dice, el primer y más importante punto es que la Biblia no es un simple libro de sabiduría humana. A lo largo de sus páginas, los escritores afirman que están transmitiendo un mensaje que viene directamente de Dios. La Biblia fue escrita en diferentes épocas, hermanos, todos los libros se escribieron en diferentes épocas por diferentes personas, ¿verdad? Por diferentes autores, pero todos tenían en común, ¿verdad? Que estaban inspirados por Dios y por el Espíritu Santo. Aún el más mínimo versículo que esté plasmado en la Biblia es porque Dios así lo permitió y Dios así lo quiso. Entonces, vamos a leer, para empezar, quiero que todos busquemos el libro de 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y sí pido, hermanos, que lo busquemos porque siempre es bueno que tengamos esa práctica de estar buscando la escritura, ¿verdad? En la plena Biblia, ¿verdad? Entonces, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Voy a pedir al hermano Johnny si nos puede ayudar con la lectura. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, dice acá, gracias hermano, dice acá la palabra inspirada, que viene de la palabra griega theopneustos, que significa soplada de Dios. En otras palabras, de Dios mismo es el autor de cada palabra. Claro, para los que estamos en Cristo sabemos que la conciencia, o sea, lo que viene de mi corazón es porque viene inspirado de Dios, o sea, para los que escribieron la Biblia. Entonces voy a repetir los versículos. Toda escritura es inspirada por Dios. Ya de entrada en la palabra de Dios estamos viendo eso,
lo dice Pablo, ¿verdad? La carta a Timoteo, útil para enseñar. Es lo que venimos a aprender acá, hermanos, cada semana. Estamos siendo enseñados. Entonces, útil para enseñar. También dice, y para enseñar, para ser enseñados nosotros, pero también para enseñar a otros, ¿verdad? Porque una cosa es, nosotros que somos discípulos, estamos siendo enseñados, instruidos en este caso por el pastor Marlon, pero también nosotros es para enseñar a otros. Amén. Para redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? Es que nos acoja, ¿verdad? Es que voy a decirlo de alguna manera, nos apapache, ¿verdad? Redarguir es que yo me sienta confortado, ¿verdad? Entonces la palabra me hace sentir confortado, me da una esperanza. Eso es también un sinónimo de redarguir. Para corregir también, hermanos. O sea, muchas veces nosotros cuando nos dan una palabra de, por ejemplo, que no tenemos que estar con pleitos, no decir palabras ofensivas, a veces tenemos ese tipo de actitudes y la misma palabra nos dice que no debemos hacer eso. Entonces nos está corrigiendo. Amén. Para instruir en justicia. Esa es otra cosa, porque muchos libros, lo que decía yo, instruyen, pero instruir en justicia es, ¿quién es la justicia? Es Jesucristo, ¿verdad? Es Dios. Él es el juez, Él es el juez justo. Entonces, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, vean qué interesante acá, el hombre de Dios dice, no dice el mundo, ¿verdad? Sino que está hablando de las personas que realmente escudriñamos la palabra, somos hombres de Dios. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, también es importante que la palabra nos va perfeccionando, hermanos. Por lo mismo que ya leímos, nos redarguye, nos instruye, nos enseña y nos va preparando. Eso es lo que está diciendo Pablo. La Biblia nos va preparando en el camino de la perfección. Ahora me voy a detener acá porque la perfección no existe, ¿verdad, hermanos? En esta tierra al menos, no existe. No puede haber nadie que diga, yo soy perfecto. No, pero sí nos está preparando, hermanos, porque al final cuando nosotros estemos con el Señor, no quiere decir que la palabra ya no va a existir en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a seguir siendo instruidos. ¿Cuánto creen eso? A veces a la gente se le olvida y piensa que una vez que nosotros estemos en el cielo, ya se olvida toda la Biblia y como ya estamos con Dios, borrón y cuenta nueva. No creo, bueno, al menos yo no creo eso. Yo creo que el Señor va a seguir instruyéndonos, porque este es el libro de la vida, realmente la palabra de Dios es el libro de la vida. Entonces, nos está preparando como hombres de Dios para la perfección cuando ya estemos en el cielo con el Señor. Allá sí vamos a ser perfectos porque vamos a tener cuerpos renovados, transformados, y una mente nueva, una mente renovada. Entonces ahí es donde vamos a alcanzar realmente la perfección. Entonces vamos a ser hombres de Dios siendo perfectos. Enteramente preparados para toda buena obra. Eso sí ya es aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, hermanos, a que tenemos que amar al prójimo. Esas son obras buenas. También el hecho de orar unos por los otros, perdonar nuestros pecados los unos de los otros, son buenas obras. O también, hermanos, ayudar monetariamente, ¿verdad? O a instituciones, a una persona necesitada, digamos, acá cuando hemos entregado con canasta, comida, víveres, esas son obras buenas, hermanos. Pero son obras que son fruto de lo que nosotros ya estamos instruidos en la palabra. Porque somos instruidos, hacemos obras buenas y pasamos a ese tipo de actividades. Entonces, por eso dice, preparados para toda buena obra. Es porque ya fuimos instruidos en la palabra. Amén. Ahora nos vamos a ir a 2 de Pedro 1, 20 y 21. Y le voy a pedir al hermano Grey si lo puede leer. Dice su palabra,
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, entonces lo voy a leer acá, que está en otra versión, donde dice: entiendan esto, ninguna profecía de la Escritura surge de la propia interpretación de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Los hombres escribieron, pero el Espíritu Santo los guió. Entonces, aquí primero, hermanos, también volvemos a casos o ejemplos de cuando hay iglesias o hay predicadores donde hablan de lo suyo, hablan de lo propio. ¿Qué dice en la Biblia? Que el Espíritu Santo no habla de lo suyo, sino que habla de lo de Dios. Entonces, también a veces hay espíritus dentro de personas que hablan de lo propio. Yo hago esto, yo hago milagros, yo resucito muertos, o yo hago aquí, yo hago allá. No, al contrario, dice aquí que no es de interpretación de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Vemos infinidad de pasajes, ¿verdad?, donde se aparecían profetas a los reyes y decían: esto dice el Señor, esto dice el Señor. Siempre repetían eso, porque no era palabra propia, ¿verdad? Y la misma Biblia dice también que quien llegara con su propia palabra, a ese no le crean, porque no viene de parte de mí. Amén. Entonces, ya está hablando aquí un tema de profecía, ¿verdad? Entonces, en la Biblia también encontramos profecía. ¿Y qué es la profecía hoy en día, hermanos? No es estarle diciendo la vida al hermano que usted es aquí, o ha hecho esto, o le va a venir esto. Esa profecía ya no existe. De hecho, esa no es profecía, eso es como adivinación. Y el Señor aborrece eso. Entonces, la profecía es la palabra que ya está dada, hermanos. La profecía es, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, Él trae una buena nueva a nosotros. Esa es una profecía ya. O incluso las cosas que van a suceder, pero ya escritas por los apóstoles, por los profetas que están escritos en la propia palabra de Dios. Entonces dice: los hombres escribieron, pero el Espíritu Santo los guió. ¿Qué pasa? Que hoy en día ya nadie puede ser inspirado. Bueno, en primer lugar, la Biblia ya está escrita, ¿verdad? Y la misma Biblia dice que nadie puede agregar ni una tilde ni una coma, porque si no va a venir plaga sobre él. Entonces, Dios vino y selló la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Lo que lo escribió Juan el apóstol Juan. Pero ya nada después de eso puede venir a ser agregado, sino que nosotros solamente somos replicadores de esa palabra. Una vez que Cristo nos encomendó la misión, nosotros es con la palabra que venimos al mundo, ¿verdad?, a predicar. Entonces, no es que nosotros vengamos en nuestro propio nombre, sino que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros: la palabra ya está escrita. Y esa palabra es inspirada por Dios. Ahora vamos a buscar Isaías 48. Vámonos todos. Sí, por favor, hermano. No se preocupe. Dice capítulo 48. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece por siempre. Qué bonito ese pasaje, porque fíjense que, vaya, por ejemplo, a mí algo que, bueno, lo voy a decir de manera, ¿cómo decirle? De manera humana, vaya, tangible. Yo tengo una Biblia que tiene como 20 años, ¿verdad? Y esa Biblia siempre me ha gustado porque siempre me acompaña y me ha acompañado a lo largo de muchos años, ¿verdad? Y esto me hace traer a la memoria también lo que es la palabra de Dios, porque, hermanos, la palabra de Dios trasciende generaciones.
Se viene predicando por generaciones y nosotros aquí estamos todavía leyéndola, y lo más bonito de todo es que trae información fresca y nueva cada día. ¿Cuántos creen eso? Es bonito, ¿verdad? Porque uno dice, chica, y también por tantos años que tengo leyendo la Biblia y vuelvo a leer y otra vez cuando un hermano trae un mensaje y trae un pasaje, eso es que Dios te renueva cada vez, pues, y no es como que aunque yo me lo sepa de memoria, es que uno diga, eso ya me lo sé, y ya no, sino que los que estamos conectados realmente con Dios y el Espíritu Santo, uno dice, qué bonito cómo Dios me vuelve a hablar a pesar de que tengo 20 años leyendo la Biblia. Entonces dice que la hierba se seca, quiere decir de que pasan las estaciones, vuelve otro año nuevo y seguimos con la palabra y la palabra permanece. La han querido destruir, hermanos, tal vez en tiempos, bueno, yo ni sabe mucho de eso, ¿va? En tiempos más antiguos se han querido deshacer de la Biblia, pero no han podido. Porque sabe Dios que esa es la palabra que da poder al ser humano, ¿verdad? Sí, entonces, no puede ser destruida, hermano, puede ser deshecho un libro, ¿verdad? Físico, pero la escritura realmente vive primero en los corazones de nosotros y aparte que no va a ser destruida, hermanos. Ese es un libro sagrado, por decirlo así. No es que tenemos que ir y adorar el libro como tal, porque Dios no quiere eso. Dios no, ni siquiera se le pasa por la mente a los cristianos reales, ¿verdad? De adorar la Biblia. Eso es anticristiano, ¿verdad? Pero sí la palabra viva, hermanos, la que nosotros leemos, podemos leer, se nos pierde una Biblia, al tiempo alguien nos regala otra. Dios siempre nos está buscando de alguna manera y la palabra ahí está. Y eso es lo bonito de la Biblia. Entonces dice, se seca la hierba, quiere decir que pasan las estaciones o se puede quemar el mundo también, pero la Biblia está ahí. Los nazis, ¿va? La quisieron quemar, quisieron deshacerse de la Biblia porque ellos odiaban o odian, no sé, creo que todavía hay grupos sectarios, odian a los hebreos, al pueblo de Israel, odian la Biblia, pero la Biblia ha permanecido, hermano. De hecho es el libro más antiguo, creo, ¿verdad, Johnny? Entiendo que la Biblia es el libro más antiguo, pues. Creo que hay otro, pero la Biblia, así como la conocemos, es uno de los libros más antiguos. Bueno, de los libros más antiguos. Y no solo eso, hermanos, también la Biblia contiene información de todo, ¿verdad? Astronomía, ciencia, geografía, ¿verdad? Recuerda que los científicos están hablando de esta palabra. Bueno, al final ellos, después de ver muchos sucesos, después terminan viniendo a la Biblia, porque ahí ya está escrito, hermano, ¿verdad? Ahí hay de todo, ¿verdad? De hecho, me gusta ver, hay un predicador, Armando Alducin, ustedes lo conocen, ¿verdad? Cuando él habla de la genética, chica, en la Biblia habla de cuando el árbol ya daba la semilla daba fruto, todas esas cosas ya estaban escritas en la Biblia. Y hasta después la genética las viene a descubrir, pero esas cosas ya existían, hermanos. Y el tema del origen de la humanidad, ¿verdad? Que también esa es otra cosa, lo han querido tergiversar. El tema de la teoría de la evolución, eso también es algo que se predica en otros lugares, o a veces en las mismas escuelas, quieren enseñar a la gente que nosotros venimos del mono, por ejemplo. Y la Biblia dice que no, dice todo lo contrario. Dios creó a los animales, creó primero al hombre, después los animales, después creó a la mujer. Y así fue, ¿verdad? Pero no como que todos venimos del mono primero, ¿verdad? O sea, esas cosas son filosofías que las quieren impregnar en la mente de las personas para alejarlos de la palabra de Dios. Son filosofías humanas, ¿verdad? O el tema del Big Bang, la teoría del Big Bang. ¿Cuántos han escuchado esa teoría del Big Bang? Que hubo una explosión y que de ahí salieron células y una ameba se transformó y después salió un lagarto, después un mono y así. No, ese tipo de cosas, hermanos, realmente son fuera de... Incluso se requiere más fe para creer en esa teoría que creer en la teoría de la creación, ¿verdad? Así decía también un chavo ahí que a veces he visto unos videos que dice que se requiere más fe creer en la teoría de la evolución, porque para que haya una probabilidad de que algo haya explotado y que de ahí hayan salido células y esas células después se multiplicaron, se creó el agua, y el pensamiento, ¿quién lo creó? Los que creen en la evolución,
Vaya, digamos que Dios hizo esa explosión y de ahí salió todo. Pero la conciencia, ¿quién la creó? Para los que son evolucionistas, eso no lo pueden explicar. ¿Quién creó la conciencia? ¿Quién creó los sentimientos también? Porque una cosa es la materia, ¿verdad? La materia evoluciona, son formas que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Sí. O igual, el hecho de que nadie ha podido crear a otro ser tampoco, o sea, sí por medio de dar vida, ¿verdad? Una mujer y un hombre. Pero, por ejemplo, ¿cuántos intentos de clonación han habido? Sí. Y todos han sido fallados y van a seguir siendo porque nadie humanamente tiene el poder de crear otro ser. Sí, y aquí mismo lo hemos estudiado, pues. Solo Dios. El soplo de vida realmente lo da Dios. Puede hacer que, bueno, ya existen clonaciones, pero el soplo de vida realmente, hermanos, solo Dios lo puede dar. La conciencia, los sentimientos, la mente, eso solo proviene de Dios, pues. Sí, pero son proyectos que van a ser fallidos porque el único creador de la vida es Dios, ¿verdad? Él nos formó del polvo, del barro, pero también nos dio vida. O sea, una cosa es crear la materia, pero la conciencia y el alma, el espíritu, solamente Dios lo puede dar, ¿verdad? Entonces, todas esas teorías, hermano, a uno lo quieren confundir. Y hoy en día la juventud está pero bien propensa a que sea confundida, ¿verdad? Porque como les digo, hoy existen muchas filosofías de todo tipo que la gente ahora se cree cualquier cosa y el problema es que las redes sociales las tenemos al alcance de nuestro bolsillo. Y entonces vienen, ¿cómo se llama? Mensajes erróneos, equivocados, pero siempre pues, y es que ¿qué pasa? El enemigo siempre quiere tergiversar las cosas, pues. Por eso dice que él es mentiroso desde el principio. O sea, Satanás siempre va a venir con esa pregunta de ¿y quién te ha dicho? Eso lo dijo desde el principio. Ese pasaje en el jardín del Edén a mí me fascina, porque yo siempre le digo a la gente, ¿quién fue el primero que puso la duda en el ser humano? Fue Satanás, ¿verdad? Vamos a recordar esos pasajes de Adán y Eva cuando la serpiente estaba con la mujer. Le dijo, ¿y quién te ha dicho que vas a morir si tomas de ese fruto? Entonces, esa primera pregunta fue una pregunta que generó duda. Y Satanás sigue haciendo esa pregunta hoy en día. ¿Quién te ha dicho que vos sos hombre? ¿Con que quién te ha dicho a vos que no puede ser mujer? Que no puede ser mujer. ¿Quién te ha dicho eso? Eso, hermanos, está haciendo atacada a la gente, porque Satanás sigue sembrando esa misma pregunta. ¿O quién te ha dicho que vos no puedes ser tu propio Dios? O sea, ¿por qué tiene que haber un Dios si vos puedes ser tu propio Dios? Pues? Esos mensajes, hermanos, que hoy existen, que tú puedes superarte a ti mismo, ámate a ti mismo, vete en el espejo esta mañana y ámate a ti mismo. Esos realmente son mensajes que parecen buenos, hermanos, pero son demasiado negativos. ¿Por qué? Porque los que vivimos en Dios sabemos que dependemos 100% de Dios. No de que yo me tengo que amar a mí mismo. Es cierto, Dios lo dice, ¿verdad? Amarás al Señor como a ti mismo. Pero nunca ese amor se tiene que interponer por sobre cualquier otra cosa. Y hoy en día eso se está predicando, ¿verdad? El tema de la mujer empoderada, por ejemplo, ¿verdad? Y no voy a entrar mucho en ese detalle porque está el tema del machismo y el feminismo. Pero hoy en día las mujeres padecen más de eso, hermanos, porque tal vez existen relaciones que se han roto y la mujer ahí es donde empieza a la liberación de la mujer, por ejemplo. Y empiezan aquellos mensajes donde ámate a ti misma, tú puedes, tú eres luchona, tú puedes hacer todo tú sola, no dependes de un hombre. La Biblia dijo que el hombre no puede estar solo, ¿verdad? Entonces, y no solo se refería a que el hombre no puede estar sin la mujer, sino que sin Dios, pues el hombre no puede estar solo, ¿verdad? Necesita de esa ayuda, primero la ayuda idónea. El hombre que tiene una mujer, pues se convierte en una ayuda idónea para él. Pero si no la tiene, esa ayuda viene de Dios, no que yo puedo yo solo. Porque ahí está esa filosofía implícita, está esa filosofía del que yo soy un Dios y yo puedo solo. Entonces, ¿qué le dijo Satanás a la mujer? Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán como dioses, serán como Dios. Entonces él sembró ahí y le puso a la mujer como esa duda de que yo también puedo ser como Dios.
Porque eso fue lo que él le dijo. Sino que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Se añade eso. Pero ese serán como Dios, posiblemente eso en la mujer despertó un interés de decir, yo puedo ser como Dios. Ese mismo mensaje, hermanos, existe hoy en día, sobre todo en la juventud, ¿verdad? Que es la que más propensa a fallar en ese sentido, porque ellos dicen, no, hombre, yo no necesito de Dios. Ustedes pueden ver muchos mensajes, hermanos, de eso. Gente que anda entrevistando en la calle y dice, ¿crees en Dios? No, hombre, yo no necesito de Dios, yo soy mi propio Dios. Yo puedo yo todo yo solo, yo no necesito un Dios para que me salve. ¿Un salvador para qué? Así dice la gente hoy en día. Pero es porque esa semilla que fue sembrada por parte de Satanás, desde un principio dijo, serán como dioses. Él es el engañador. Por eso dice, desde el principio, dice la Biblia, así lo nombra. Él es homicida desde el principio. Porque eso mismo hizo con los ángeles también. O sea, él empezó haciendo esa labor con los ángeles. Y por eso él se trajo imagínense qué susceptibles somos, o todos los seres creados por Dios somos susceptibles porque Satanás tiene ese poder engañador. Y realmente engaña, porque si engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo, es porque él tiene un poder engañador, hermanos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que venir y afianzarnos de la palabra de Dios. Aterrizamos acá porque el problema es que no podemos solos, hermanos. Tenemos que tener esa guía. La palabra de Dios es ese libro, guía, para que podamos resistir al diablo. Lo decía Marlon el domingo pasado, creo, y él huirá de vosotros. Porque solo así podemos nosotros resistir, no pelear contra él. Resistir. Y él tiene poder engañador, hermanos, a pesar de eso, ¿verdad? Si él se llevó a la tercera parte de los ángeles, pudo engañar a Adán, a Eva, entonces en cualquier momento nos puede engañar si nosotros no estamos afianzados en la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando fue tentado por el tentador en el desierto, siempre traía la palabra para contraatacar, ¿verdad? Él traía la palabra, aunque Satanás también le trae la palabra a uno, ¿verdad? Pero es que aquí dice que no sé qué, que puedes convertir. Pero Jesús le decía, no solo del pan vivirá el hombre. Entonces, claro, no hay un poder más fuerte que el ser humano pueda recibir si no es por parte de la palabra de Dios. Obviamente el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero Él es el que nos lleva a escudriñar y a entender la palabra. Entonces, dice que lo que leímos en Isaías 48, este pasaje nos asegura que la palabra de Dios es eterna e inmutable, a diferencia de cualquier otra cosa en el mundo. En el Apocalipsis, cuando abren los sellos, abren los libros, abren los rollos, es la misma palabra que se abre. El mismo Jesús es el que abrió los sellos. Y dice que no se encontró a nadie que tuviera el poder para abrir los sellos, para desatar los sellos y abrir los libros, que no fuera el Señor Jesús. Entonces ahí ya está hablando de futuro. Entonces cuando habla de futuro dice que la palabra es eterna. Es eterna. Entonces eterna es allá en el cielo, en la eternidad, sigue existiendo la palabra de Dios. Es que es como a los que les gustan las historietas y los superhéroes, ¿verdad? Esos héroes nunca se mueren. O sea, siempre hay un héroe, siempre está. Nuestro héroe ya sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Y esa misma historieta, por decirlo de alguna manera, la vamos a seguir leyendo en el cielo. Porque Él hace grandes proezas, ¿verdad? Y esas proezas nunca las vamos a dejar de contar ni de escuchar. En el cielo siempre vamos a estar con la palabra eterna. Ahora vamos a ir a buscar el Salmo 119. Salmo. Sí, solo esperemos, hermanito, que lo busquemos todos ahí. 119, 105, si lo quiere leer, hermanito. Dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vaya, qué bonito es el pasaje, ¿verdad? Ya lo conocemos,
Es un versículo que lo hemos venido escuchando por años, al menos yo lo vengo escuchando por años, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, ¿verdad? Tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Más claro no puede estar, hermanos. Cuando la palabra vive en mí, cuando yo camino, yo tengo luz y está el camino claro para mí, para no tropezar o por lo menos para ver el mal y apartarme, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, la palabra trae esa claridad como cuando vamos en el carro, ¿verdad? Las luces en la noche nos permiten ver los baches, las piedras, si no hay un hoyo, para poderme quitar. Entonces, ese es el mismo ejemplo. Cuando yo voy hacia adelante y tengo todo claro, tengo esa lumbrera, entonces cuando yo vea obstáculos, porque los obstáculos siempre van a venir también, hermanos. La palabra de Dios no nos afirma que vamos a vivir una vida sin problemas, sin preocupaciones, sin obstáculos, sin hoyos, sin piedras. No, al final me abre los ojos para que yo pueda ver hacia adelante el horizonte y poder hacerme a un lado cuando hayan problemas, o por lo menos cuando hayan obstáculos, ¿verdad? Lumbrera a mi camino. Este versículo nos muestra el propósito práctico de la Biblia en nuestras vidas: iluminar y guiar nuestros pasos. Amén. Ahora vamos a buscar el Salmo 12:6. Le voy a pedir a la hermana Carolina, amén, si nos lo puede leer. Amén. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada. El horno de tierra purifica 7 veces. Ok. Dice acá esta otra versión: las palabras del Señor son puras, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. El Señor, por eso lo que decíamos hace un momento, tenemos 20 años, 30 años, 15 años, 10 años de leer la Biblia, pero Él dice que purifica 7 veces. Es como nosotros, al estar recibiendo cada año, cada prédica, cada enseñanza, cada versículo que leemos, es que el Señor nos va refinando y refinando, como este pasaje que está aquí, que le dice, refina 7 veces, ¿verdad? O sea, para poder purificar nuestra vida, el oro, la plata tiene que ser purificado, pasado por fuego también, ¿verdad? La palabra de Dios es fuego, hermanos, también, que purifica. También la Biblia dice que la palabra de Dios, bueno, ya sabemos que es como una espada cortante de doble filo, ¿verdad? Pero también dice la Biblia, el pasaje se lo debo, no lo traje acá, pero dice que también es salvación para los que se salvan y también es para perdición. ¿Por qué? Bueno, voy a detener también un poco acá. Mucha gente, hermanos, bueno, el mismo Satanás es el claro ejemplo, pues él usaba la palabra, hermanos. Pero ¿qué pasa? Satanás sabe, o tal vez, voy a decir así, ignora o no quiere saber que él ya está perdido y que él va a ser juzgado y echado en el lago de fuego. Pero él se conoce bien la palabra, hermanos. Entonces hay personas, yo tengo amigos, por ejemplo, que son ateos, pero que se han leído la Biblia. Y ellos vienen con versículos bíblicos ante mí, y me dicen, sí, pero es que la Biblia se contradice y tiene esto, y por qué tenían que matar a los niños cuando Jehová mandaba a los ejércitos, dice que mataban mujeres embarazadas, hasta los bebés les mataban, y quieren traer todo ese tipo de cosas a uno para que uno se confunda y crea que realmente la palabra de Dios no es perfecta. Pero lo que pasa ahí, hermanos, es que esas personas, al hacer esas cosas, porque primero no tienen buenas intenciones, lo que quieren ellos más bien es venir a confundir y a hablar, y realmente hablan mal de la palabra porque no creen la palabra, sino que ellos la utilizan más bien para hacer tropiezo. Esas personas no saben que ascuas de fuego están amontonando sobre su cabeza. O sea, realmente, ¿qué significa eso? Que son personas que están trayendo más bien maldición a su vida. Y cualquiera diría, pero ¿por qué si leen la palabra y se la saben? Pero es porque realmente la intención del corazón, realmente no está el Espíritu Santo morando en ellos, y entonces la intención de ellos no es venir a predicar, ¿verdad?
sino que más bien a traer confusión, como lo hacía Satanás cuando le dijo a Jesús, ¿verdad? O en muchos otros pasajes. Realmente, entonces Satanás se sabe la Biblia, la conoce, pero no la cree, que eso es diferente, ¿verdad? Mientras que nosotros creemos y sabemos que es la palabra de Dios. No la usamos para, o sea, como leímos en los dos pasajes hacia atrás, no redarguimos a las personas, sino que ellos más bien quieren traer división, contienda con la misma palabra. Entonces eso es traer perdición a su vida, porque la leen más bien para querer poner en pleito a las personas. Entonces dice, las palabras del Señor son puras y nos refina como horno en barro. Nosotros somos barro, ¿verdad? Y el Señor usa un horno para refinarnos, como la plata también. La purifica 7 veces. La pureza y la perfección de la palabra de Dios se comparan con el metal más puro, lo que subraya su fiabilidad. Entonces, ya sabemos que la palabra nos purifica. Amén. Ahora dice el punto número 2. La arqueología y la historia confirman su precisión. Acá ustedes ya vamos a empezar a entrar en esos detalles donde les decía que también la misma ciencia, ¿verdad?, confirman. A diferencia de muchos otros textos antiguos, la Biblia ha resistido el escrutinio de la historia y la ciencia a lo largo de los siglos. Descubrimientos arqueológicos han confirmado la existencia de ciudades, reyes y eventos que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Digamos que en Egipto, que pasaron muchas cosas en el tiempo de José, de Faraón, ahí se han encontrado ustedes muchas cosas donde hablaba de José, hablaba de todos esos reyes que pasaron y que están en la Biblia. Entonces, vamos a buscar todos el libro de Lucas, del 1 al 4. A ver si Gaby me puede leer. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No, el uno, hermano, es el 4. Perdón. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok. Teófilo, ¿quiénes son Teófilo acá? Somos todos, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Y filos es estudio, ¿verdad? Entonces, somos estudiosos de Dios. Y algo que me gustó de este pasaje, que aquí dice el hermano Lucas, que dice que él también ha investigado con diligencia. Entonces, hermanos, acá también nos abre un poco la mente a que también tenemos que estudiar, entre otras cosas, el tema de por ejemplo, cómo sucedieron muchas cosas. Entonces dice que él también se puso a estudiar con otros libros, con otros estudiadores, cómo fue el origen de todo, ¿verdad? Y realmente nosotros somos teófilos, porque también nos habla a nosotros teófilos, que nosotros entendemos y sabemos cómo fue el origen de todas las cosas, que fue lo que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, dice que el evangelista Lucas comienza su libro afirmando que su relato se basa en un relato ordenado. Hay un orden para todo, de los hechos, ¿verdad? Lucas escribió el libro de los hechos, ¿verdad? Entonces, él
dice que se basa en un relato ordenado de los hechos con el propósito que su lector, Teófilo, que somos todos nosotros, pudiera conocer la certeza de las cosas en las que él había sido instruido. Entonces, ahí hay un orden, hermanos. Digamos, como lo hacemos acá. El hermano Marlon, él viene y primero es instruido él, ¿verdad? En su búsqueda, en la lectura, en oración y en muchas cosas en las que él se apoya, ¿verdad? Para que después él se pare acá y pueda instruirnos a nosotros. Entonces, todos somos teófilos y entonces ahí él comienza a instruirnos a nosotros en base a lo que él fue instruido primero. Entonces, ahí hay un orden, hermanos. Entonces, Lucas, como historiador cuidadoso, porque aquí dice que Lucas fue un historiador cuidadoso, dice, se propuso escribir un relato preciso y verificable, ¿verdad? Entonces, al tener nosotros información en Lucas, tenemos el libro de Lucas y tenemos el libro de los Hechos, que ese libro también es muy bonito, hermanos, porque ahí se relatan muchas cosas interesantes, ¿verdad? Ahora vamos a ir a buscar Primera de Corintios. ...15 del 3 al 6... y le voy a pedir al hermano Pablo si lo puede leer. Primeramente, ahora, he enseñado lo que hace el Señor. Olvidando nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, que apareció a Cefas y después a los 12, que no apareció a Ana, de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos de ellos no, y otros ya ven. Ok, este pasaje, hermanos, realmente lo que se denota aquí es que existió un orden después de que Jesús murió y resucitó. Entonces, dice acá Pablo que primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, volvemos al tema. Él enseña lo que recibió. Él fue instruido que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la base, hermanos, del cristianismo, ¿verdad? Esa es la base también de la palabra de Dios. Creo que este es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, porque ahí enseña cuál es el orden para que uno luego, o sea, aquí está la base del cristianismo. Ese es el orden en que nosotros fuimos llamados a ser cristianos, a ser hijos de Dios. Primero, hubo alguien que fue instruido, Pablo. Entonces, él fue y predicó e instruyó a otros. Entonces, es lo que hoy estamos haciendo acá. Somos instruidos por una persona para nosotros después ir a instruir. ¿Y qué es lo que vamos a instruir? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? La base del cristianismo, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, esa es la base, o ese es el fin de la palabra de Dios. Enseñar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí lo señala. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, segunda condición, ¿verdad? Primero él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito, ¿verdad? Que Cristo iba a morir, ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Lo vuelve a decir conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí empieza un orden. Le apareció a una persona, después le apareció a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice. Como estábamos hablando al inicio con la hermana, que yo les decía que antes la gente, como no había tanta fe para poder creer, tenían que ver. Por eso Jesús se le apareció a mucha gente, para que realmente esos creyeran. Si no, él no hubiera tenido necesidad de aparecérsele a nadie,
resucita, o solo a los 12 apóstoles, pero dice que se le apareció a bastante gente. De hecho, aquí menciona a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Había incredulidad como la hay hoy en día, ¿verdad? Tuvo que aparecerse él y que la gente lo reconociera. Me imagino que esos más de 500 realmente sí lo reconocieron. Y entonces la fe, hermanos, ya hoy en día ya no vemos a Cristo. Nosotros ya sabemos que Él está en el cielo, que ya resucitó. Entonces la palabra es la que nos enseña y nos instruye y nos dice: Él vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Lo creemos por la palabra de Dios realmente. No lo vimos, no lo vivimos, ¿verdad? Pero sí aquí, sí fue, Él sí apareció a gente, porque en aquel entonces igual no tenían las escrituras tan a la mano, o esos sucesos no estaban escritos, ¿verdad? Sino que los hermanos tuvieron que verlo físicamente a Él para poder creer. Entonces nosotros también, ya a través de que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros no tenemos que ver para creer, sino que creemos en un Dios vivo. Amén. Dígame. Otra cosa, que también hay mucha gente que actualmente habla de que cómo creen, o sea, la gente nos dice, pregunta muchas veces, ¿cómo creen ustedes que Jesús existió de verdad? ¿Cómo creen que Pedro, Pablo, o sea, que la referencia nuestra es la Biblia? Pero también existieron otros escritores no cristianos, como por ejemplo Josefo, que es uno de los escritores del tiempo que escribió Lucas, por ejemplo, que habla de que hubo una... habla de Jesús, pues habla de estas cosas. Pues es como que nosotros también creamos ahora, y digamos, existió Platón, Sócrates, ¿cómo lo podemos, o sea, también sabemos si existieron esos hombres? Por la historia de Honduras, por ejemplo, los Correcto. ¿Cómo lo podemos saber? Entonces, porque hay historias, pues, hay gente que sí lo vio, que lo escribió, ¿verdad? Y no precisamente bíblicamente, ¿verdad? Sino que hay gente que no era cristiana o no era seguidor de Cristo, pero escribieron y lo anotaron y nosotros lo podemos constatar, ¿verdad? Y yo creo que eso abona a lo que estábamos leyendo, pues, porque el hecho de que lo vio un montón de gente es porque el Señor sabía que quería que hubiera gente que constatara que sí fue, que sí lo vio. O sea, Él no necesita que creamos. Sí, claro. Es muy interesante que Él se menciona y algunos viven aún. Sí. Y esa frase es importantísima porque entonces lo que Él está diciendo en ese momento, lo que Él está escribiendo, puede ser desvirtuado si fuese mentira por lo que están viendo. Si Él dice lo que está vivo, pueden decir de lo que Él está diciendo es mentira. Pero no, si están vivos, ellos, ellos podían dar tema bien justamente a vivo y porque eran testigos, está diciendo era. Bueno, ese es un interesante dato, gracias, hermano. De hecho, por eso, pues, porque, o sea, Jesús no es que quería, perdón, no es que no, o sea, él es Dios y Él no necesita que la gente crea que sea verdad, porque Él es Dios y todo lo que Él hace es verdad. Pero en la tierra existen muchos incrédulos y por eso existen ese tipo de cosas, que hay gente que tenga que dar certeza de que realmente eso sucedió. Para los que tal vez no son creyentes, ¿verdad? Entonces, había gente que sí, yo lo vi con mis propios ojos, yo estuve ahí. Y eso se viene transmitiendo de generación en generación. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, cuando Jesús murió, les dijo que lo tocaran, pues, porque había gente que no creía, pues, quería ver. Entonces, esa gente que daba fe, es como las historias de Honduras que dice Gaby, vaya, gente que viene contando por generaciones, pues, que lo vio en su momento y eso se viene transmitiendo. Porque eso es algo de la humanidad, pues, es parte de la historia. Mucha de la historia no está escrita, sino que simplemente es porque las generaciones se han venido contando, pues. Ese es un buen pasaje, hermano. Eso es una buena aportación, porque ese es el tema, ustedes. Como la Biblia es viva, o sea, la palabra es viva, la palabra trae al Espíritu Santo, entonces el que realmente quiere buscar de Dios y empieza a escudriñar, el mismo Espíritu Santo le va despertando esa fe para que crea que realmente es la palabra de Dios, porque
Es que sí, es que sin fe no se puede verificar que sea cierta, pues. Al final se resume en que la fe es la que me dice a mí si es cierto lo que yo estoy leyendo, porque si no en vano sería, pues, estar leyendo un libro que nada de eso sucedió. Realmente es el Espíritu Santo, por eso como la palabra es viva, trae al Espíritu Santo a mi vida y el Espíritu Santo es el que me da fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, dígame. Ahí, hermano, de ahí que nosotros somos escogidos, porque hemos creído. Así es, así es. Es que sí, o sea, no es fácil, hermano. Realmente para nosotros puede ser fácil porque tenemos años viviendo en la fe, pero hay otros que leen la Biblia y ni para atrás ni para adelante, pues. No hay un sentido porque tal vez el Espíritu Santo no ha venido a su vida. Tienen sus propios argumentos, tienen sus propias interpretaciones. Y dice también la Biblia que la palabra no es de interpretación personal, ¿verdad? Sino que tiene que haber un consenso, tiene que haber otras personas que coincidan en lo que realmente la palabra dice. No es de interpretación personal. Sí, ok, dice, ahora estábamos en 1 Corintios, ese ya lo leímos, ¿verdad? Del 3 al 6. Ahora vámonos al punto 3, hermanos. Dice, el poder transformador en la vida de las personas. Entonces, ya leímos el punto 1, la Biblia se declara a sí mismo como palabra de Dios. Ese es el orden. Primero hay que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Luego la arqueología y la historia la confirman. Y ahora, una vez que ya tenemos eso, la palabra empieza a transformar nuestra vida. Más allá de la evidencia histórica y arqueológica, la prueba más grande de la veracidad de la palabra o de la Biblia se ve en las vidas que transforma. Ya aquí ya hay algo más profundo todavía. Miles de millones de personas a lo largo de la historia han encontrado perdón, esperanza, propósito y dirección a través de sus páginas. Hay unas Biblias, hermano, la mía la tiene, que al final trae como unas ayudas bíblicas que dice, si te sientes triste, léete estos versículos. Si querés perdonar a alguien, léete estos versículos. Esas ayudas son bien bonitas, hermanos, porque es cierto lo que dice ahí. Aquí encontramos perdón, esperanza, propósito, dirección a través de sus páginas. Hay unas Biblias que dicen qué hacer cuando no quieres perdonar a alguien. Entonces, traen ese tipo de ayudas, hermanos, porque eso es la palabra de Dios al final, pues, o sea, hay versículos para cada situación de vida y algunos nos hablan de una manera diferente que a otros. Algunos sí le hayan un sentido, porque tal vez en ese sentido, en ese paso de vida, no, tal vez yo le estoy pasando por el mismo problema que otra persona, pero para esa persona un versículo bíblico sí le puede traer paz, o le puede traer perdón o arrepentimiento, ¿verdad? Por eso es que la Biblia es viva, porque la palabra de Dios es viva, porque a cada quien habla de maneras diferentes. Vamos a buscar, tal vez a la hermana Carolina le voy a pedir si lee Hebreos 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, aquí hay algo pero súper interesante, hermanos. Aquí es uno de los pocos pasajes donde se demuestra que nosotros tenemos alma y espíritu, que son dos cosas diferentes. ¿Qué es el alma, hermanos? El alma en el ser humano son las emociones, los pensamientos también. Ahí se maquinan cosas buenas o cosas malas en el alma. Y el espíritu es el soplo de vida, es el espíritu que Dios ha puesto en cada ser humano. Es ese sello donde Dios dice, esta persona es mía. Realmente todos los seres humanos tenemos espíritu, ¿verdad? Porque ese es el espíritu de vida que Dios puso. Y cuando alguien muere, ya sea, vamos a decir, si un no cristiano muere, su espíritu regresa a Dios. Ese es de Dios siempre. El alma es la que va a estar en el destino, ya sea en el cielo o en el infierno.
y el cuerpo se queda aquí en esta tierra. ¿Cuántos sabían eso? Somos tripartitos. Y dice la Biblia que esa espada cortante de dos filos separa el alma del espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Realmente, como lo decía hoy también Carolina, el trigo y la cizaña. La cizaña se agarra del trigo, y cuando arrancan el trigo, cuando quieren arrancar la cizaña, el trigo se viene con toda la cizaña, ¿verdad? El alma, cuando está muy contaminada, el alma se agarra del espíritu. Pero ¿quién es la que nos separa en dos? Es la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios protege al espíritu y separa el alma, y la palabra de Dios está en medio, entonces es la que gobierna en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos el alma controlada, por decirlo de alguna manera, porque el alma son las intenciones del corazón, son las emociones, y las emociones muchas veces nos llevan a malas cosas, ¿verdad? No todas las emociones son buenas. Ahora, la alegría, el gozo, esas cosas están controladas por el espíritu, están controladas por la palabra de Dios. Entonces, este pasaje hace esa separación entre el alma y el espíritu, de modo que el alma no predomina sobre el espíritu, la palabra está en medio. Cuando el alma predomina sobre el espíritu, entonces es donde ahí hay problemas, hermanos. Nuestro espíritu es bien susceptible realmente, se puede contristar. Y no estamos hablando del Espíritu Santo, hermanos, porque el Espíritu Santo es esa palabra que está en medio, es el espíritu del hombre. Entonces, ¿por qué dice la Biblia también a veces no apaguéis al espíritu? Porque cuando el alma predomina, entonces el espíritu se ve apagado, y entonces ahí es donde tenemos una vida desordenada. Lastimosamente, las emociones nos llevan más al fracaso que al éxito. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando habla del corazón son las emociones, son los deseos, son los pensamientos. Los sentimientos a veces nos llevan a la perdición. Entonces, por eso es lo bonito de este pasaje, porque dice que esa espada separa al alma del espíritu. Entonces, se pone ahí en medio para poder tener un espíritu o un alma controlada. Y dice la coyuntura y los tuétanos, eso ya está hablando ya de algo más físico, ¿verdad? Y miren lo que dice aquí, ¿ve? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay pensamientos buenos, hay pensamientos malos. Hay intenciones del corazón buenas y hay intenciones del corazón malas. Entonces la palabra es la que hace esa separación entre lo bueno y lo malo. Es la que me ayuda a mí a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, y lo poderoso que es, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, es la palabra de Dios. Es la única que puede entrar hasta el corazón del hombre, ¿verdad? Y hacer que nosotros controlemos nuestros sentimientos, controlemos nuestros pensamientos y controlemos nuestras actitudes, porque el alma es la que me lleva a mí a actuar. Eso viene desde adentro, ¿verdad? Desde el corazón, desde la mente. Eso es lo que controla el cuerpo, y el cuerpo es el que hace lo bueno o lo malo. Entonces es la palabra de Dios la que realmente hace esa división. Sí. Eso de servir, bueno, discernir, ¿verdad? Pero la palabra servir, Ajá. eso, ¿verdad? De separar. Son dos piezas, va. Discernir, eso lo hacen dos. La palabra servir lo significa que es quitar como, bueno, un albañil hace eso, servir. Ponen una cuestión así, tiran arena con una malla, tiran la arena con todo y grava, la arenilla queda por acá y todo lo demás se va, le quita esto, queda lo más pulidito acá. Ajá. Eso es servir. Entonces, por eso, qué bonito. dos, servir, quitar lo bueno y lo malo. Qué bonito, ve, ahí está. Entonces, es la palabra de Dios la que realmente, si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, hermano, ¿cómo vamos a tener esa purificación? Pues prácticamente eso es purifican la arena, ¿va? La purifican, la limpian. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿cómo no vamos a estar purificados? Este versículo nos dice que la Biblia es más que un libro, tiene vida, tiene poder y puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser para exponer nuestra verdadera condición.
La palabra nos expone, hermanos. Cuando yo realmente escudriño la palabra, realmente cuando estoy delante de Dios, realmente la palabra me expone, porque ahí yo empiezo a decir, yo soy todo esto, o yo no hago esto, o yo sí hago esto. O sea, realmente la palabra nos expone delante de Dios. ¿Qué es lo más importante, verdad, hermanos? Dice Juan 6:63, lo voy a leer por tema de tiempo. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús mismo confirma el poder vivificador de su palabra. No son solo letras en una página, sino el medio por el cual Dios imparte vida espiritual. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, el mensaje central de la Biblia, es la manifestación del poder de Dios para salvar. Su veracidad se demuestra en la salvación y la nueva vida que otorga a quienes creen. Dentro de este pasaje me gustó Romanos 1:16, que dice al judío primeramente y después al griego. Está hablando del pueblo de Dios y después de los, ¿cómo se llama? Gentiles. Los gentiles, gracias. La palabra es dada para todo el mundo, pues. Primero para el pueblo de Dios y luego para nosotros que somos los gentiles. Por lo tanto, hermanos, nosotros no nos debemos de avergonzar del Evangelio, como dice este pasaje, ¿verdad? Porque hemos entendido que es poder de Dios, es el que nos ha ayudado a tener la salvación. Y aquí, bien importante, dice, para todo aquel que cree, porque hay quienes no creen, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento, hay quienes leen la palabra, pero no para creer, sino para criticar, para juzgar. Pero no, nosotros somos los que creemos. Y como conclusión, hermanos, les trae esto que dice que la Biblia no es un libro cualquiera. Es la revelación de Dios para la humanidad. Es la brújula que nos guía, el mapa que nos muestra el camino a la vida eterna en Cristo Jesús. Podemos confiar en su veracidad no solo por la evidencia externa, sino porque hemos experimentado su poder para cambiarnos desde adentro hacia afuera. ¿Has experimentado el poder transformador de la palabra de Dios en tu vida? ¿Hay algo de la Biblia que te ha ayudado en un momento difícil? Y estas preguntas se las dejé ahí para reflexión de cada uno, ¿verdad? Todos en algún momento, hermanos, cuando no eran cristianos, hubo un pasaje bíblico que los selló para siempre. Todos tenemos un versículo diferente que nos encanta, que nos gusta, y que en algún momento Dios nos ha tocado el corazón, ¿verdad? Con una palabra que Dios haya traído a través de un versículo, mucha gente se ha convertido al Señor. Con un solo versículo, así de poderosa es la Biblia. Un solo versículo le ha cambiado la vida a un montón de gente. De repente muchos de los que estamos aquí, puede que un solo versículo nos haya cambiado la vida. Así de viva es la palabra de Dios, hermanos. Así de viva es la Biblia que nosotros venimos todos los fines de semana y que en nuestra casa, en nuestro vivir diario, tenemos que seguir escudriñando, porque es el manual que el Señor Jesús nos dejó. Es el manual que Dios nos dejó. Amén, hermanos. Así que los motivo a que la lean, los motivo a que no tratemos, hermanos, siempre de estar queriendo buscar más allá y un trasfondo, no, sino que la Biblia, ella misma nos va a ir enseñando a medida vayamos leyendo. Hay gente que es más instruida que otros, hay algunos que son más intelectuales que otros, pero la Biblia está hecha para todos, dice ahí, para judíos y para griegos. Los griegos eran muy estudiosos también, dicho sea de paso, pero no quiere decir de que todos tenemos que ser estudiosos, sino que al más humilde, al más sencillo, a ese Dios le habla. Pero también con una palabra tan sencilla puede hablarle a reyes, a presidentes y transformar vidas también, como lo hizo. Pues entonces no tenemos que ser grandes elocuentes, hermanos, para poder entender la palabra de Dios, sino que la misma palabra viva va a ir trayendo ese entendimiento a medida que nosotros la vayamos buscando. Todo está en el interés del corazón. Si realmente queremos buscar de Dios, vamos a ir entendiendo poco a poco la palabra de Dios. Así que le damos gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios todavía, hermanos. Hay países donde se prohíbe leerla.
Hay países donde nadie puede tener una Biblia. Hubo tiempos donde la Biblia se escondió y la gente no podía leerla si no era un sacerdote nada más. Pero hoy nosotros la tenemos al alcance de la mano y es nuestro manual de vida. Amén. Así que gracias, hermanos, le damos gracias al Señor, y si quieren pueden ponerse de pie para que hagamos una oración para darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, te damos esta tarde, Señor, porque nos has traído tu palabra, Señor, a nosotros. Gracias porque tenemos la Biblia, Señor, al alcance de nuestra mano, que de alguna manera, Señor, tú nos has hablado, nos hablas más de una vez al día, Señor, que nosotros tenemos esa oportunidad y ese privilegio de leerla, de entenderla, tener a alguien que nos instruya, Señor. Yo te pido, Señor, en este día, Señor, que nos instruyas cada día a través de tu palabra, Señor, que nos permitas entenderla, que nos redarguyas, Señor, que nos hables, que nos enseñes, Señor, que nos perdones también a través de ella, Señor, y que nos vayas limpiando todas esas impurezas, Señor, que 7 veces seamos purificados, así como lo dice la Escritura, Señor, y que tú nos vayas transformando entre el bien y entre el mal cada día, Señor, para buscar el lado del bien, Señor, y alejarnos del mal. Solo a través de tu palabra, Señor, nosotros entendemos que tú moriste, resucitaste, Señor, y que vas a regresar un día también por nosotros para que moremos para siempre contigo, Señor. Así que esta tarde, Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de Marlon, Señor, que nos está instruyendo cada día. Pon en él, Señor, tu palabra, que él pueda buscar, Señor, y que nos permita a nosotros también desear buscar un poco más de ti cada día, Señor, para vivir cada día, Señor, plenamente en ti. Hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, los pongo en tus manos y te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos esta tarde, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.